El tema de esta mañana lo hemos titulado La herencia de los padres. Si me acompañan a la escritura, por favor, segunda de Timoteo capítulo 1. Una herencia es algo de valor que se le entrega a un hijo, en este caso un padre le entrega algo de valor a su hijo. Comúnmente la herencia se da una vez que el padre ya no está en esta tierra. Cuando un padre ha muerto, deja un testamento en el cual le hereda, hablando en cuestiones terrenales, una casa, le hereda un terreno, le hereda dinero, le hereda bienes materiales, ¿verdad?, a los hijos. Y esa es una herencia. Sin embargo, hay algo más valioso que las joyas, hay algo más valioso que el dinero, hay algo más valioso que los terrenos, que las casas, que los carros, que las joyas, y eso es lo espiritual. Hay algo más valioso que es Dios, que es Cristo, y la herencia más valiosa que un padre le puede dejar a su hijo es el conocimiento de Dios. Es la herencia más preciosa, lo más valioso que como padres le podemos dejar a nuestros hijos. Dice la Escritura en segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Le está escribiendo Pablo, el apóstol Pablo, a un discípulo llamado Timoteo. Verso 4 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos ahora a brincarnos a segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 15. Dice la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 15: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos algo muy importante. Vemos la vida de Timoteo. Timoteo fue un joven utilizado por Dios, un joven que tenía una responsabilidad que ni tú ni yo tenemos. Timoteo, nada más y nada menos, tenía la responsabilidad de ministrar iglesias. En otras palabras, el apóstol Pablo, teniendo él que predicar la palabra, iba levantando iglesias de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, y mandaba a su discípulo o a sus discípulos. Timoteo era uno de ellos, los cuales les mandaba a ir a predicar la palabra en esas iglesias. Una responsabilidad muy grande. Y era un joven ejemplar. De hecho, en las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo, le recuerda a Timoteo que tiene que ser ejemplo a los creyentes. Desde su niñez sabía las sagradas Escrituras, era un joven lleno de talentos, era un joven lleno de sabiduría, era un joven lleno de fe y del Espíritu Santo. En otras palabras, tenía muchas cualidades. Pero particularmente, Timoteo es la continuación de la fe. En otras palabras, ¿quién había creído primero? Vamos a ver otra vez, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 4. Dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿En quién? En Timoteo. Dice, la cual habitó primero, ¿en quién? En su abuela Loida. ¿Y en quién más? En su madre Eunice. Y posteriormente, ¿en quién? En Timoteo. Su abuela, su madre y él. ¿Sí? Primera generación la abuela, la segunda generación la madre y la tercera generación Timoteo. Y seguramente Timoteo también instruyó a sus hijos después de él en el camino de Dios. No lo deja ver la Escritura, pero conociendo la vida de Timoteo, seguramente levantó una familia piadosa. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo dejar un legado, una herencia a nuestros hijos?
Esa es la gran pregunta. Está bien, hemos de dejar la herencia a nuestros hijos. No dinero, no bienes, no terrenos, no casas, sino el conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿y cómo dejar? ¿Cómo pasar esa herencia a nuestros hijos? Y eso es lo que el día de hoy vamos a tratar de responder en esta mañana. Pero vamos a orar para pedirle a Dios su ayuda. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, primeramente. Gracias porque nos traes a este lugar para seguir aprendiendo en torno a la familia, Señor. Porque tú no quitas el dedo del renglón de las familias, de los padres, de las madres, de los hijos, de los jóvenes, de las muchachas, Padre, sino que tú nos has estado hablando en torno al papel que cada uno de nosotros desempeñamos en nuestra familia. Y es tan importante entender ese papel, esa responsabilidad, porque de esa manera es que vamos a poder vivir agradándote y tú puedas estar en medio de nuestro hogar, Señor. Padre, yo te pido algo muy especial en esta mañana. Háblanos en lo personal a cada uno, el que viene por primera vez, el que tiene tiempo viniendo, que nadie salga sin haber recibido tu palabra, Señor. Padre, estamos muy necesitados de ti. ¿Cuántos matrimonios jóvenes hay en este lugar que pronto traerán hijos a este mundo? Padre, enséñales a ser padres desde ahorita. ¿Cuántos padres hay en medio de nosotros que tienen hijos pequeños? Enséñales a ser padres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quisiera comentarles, en el atletismo hay una carrera que se conoce como la carrera de los relevos. Cuando hay competencias, están en la pista y forman equipos de 2, 3 o más corredores, ¿verdad? Forman un equipo y van a competir con otras personas de otras nacionalidades, etcétera. Y el primero sale corriendo y lleva en su mano un tubo que se llama estafeta y sale corriendo. El primer corredor, cuando oyen el disparo, están afilados ahí los corredores, atrás de ellos están sus compañeros y salen disparados, corriendo, y van dando la vuelta, corriendo, ¿verdad?, alrededor de la pista de carreras, y cuando van a llegar al lugar de donde iniciaron, ya está su compañero del equipo esperando la estafeta, mirando hacia el frente y extendiendo la mano hacia atrás. De tal manera que cuando sienta, ¿verdad?, que el compañero le pone la estafeta en la mano, inmediatamente éste la apriete y salga corriendo a toda velocidad y dé la vuelta y regrese al punto de donde salió y ya está el siguiente compañero esperando para salir corriendo. Yo no sé si ustedes sabían, pero la transferencia de la estafeta de un corredor a otro es crucial. Para ganar la carrera depende de que el corredor que salió y que lleva la estafeta en su mano y que corrió a todo lo que daba, cuando llegue con su compañero que gane la carrera, depende en cómo transfiere, cómo pasa la estafeta. Y ese es un punto tan crucial en esa carrera, que es lo que más ensaya. Cómo transferir, cómo pasar de una mano a otra la estafeta. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre primero va corriendo a todo lo que da. Y obviamente el otro está esperando. Imagínate el impulso que trae este hombre para ponerle la estafeta en la mano a su compañero. De hecho, cuando ve a su compañero que su amigo ya viene, empieza a trotar un poco en la pista para que no lo agarre parado completamente y le entregue. Si él se frena, el corredor que lleva la estafeta se frena, pierde tiempo. Imagínate que en el pasar la estafeta de una mano a otra se les cae, en lo que están buscando la estafeta o se fue a otro carril y están esperando a que pase el corredor porque si no lo van a pasar a traer. En lo que van a recogerla, la toman y se la dan, los demás ya van muy avanzados. Por eso lo crucial de esas carreras de relevo es pasar la estafeta de una mano en otra. ¿Sabes? Con este ejemplo, ¿qué quiero decirte? Hay algo tan crucial para pasarle nosotros nuestra herencia, el conocimiento que tenemos de nuestro Dios hacia nuestros hijos. Es crucial. Las verdades del Evangelio, la verdad de la doctrina,
El hecho de saber que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos adultos hemos experimentado la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento, la fe, la salvación, la santidad? ¿Sabes? Esas verdades están en nuestra mano. Y ahora vamos en esa carrera cristiana, corriendo. Y está llegando un momento en el cual Dios nos pide, pasa esa estafeta, pasa esas verdades, pasa, ¿verdad?, la doctrina del arrepentimiento, de la santidad, de quién soy yo, del conocimiento del Dios Altísimo, pásalo a tus hijos. Y en ocasiones, esa transferencia de pasar de los padres hacia los hijos es lo que más se complica. Es lo que más la gente a veces no sabe cómo hacerlo. Aquellos que hemos creído, aquello que hemos abrazado, aquello que nos ha cambiado la vida, que es Cristo, Dios nos dice que lo tenemos que transmitir de generación en generación. Quiero que reflexionemos por un momento esto, hermanos. A nivel raza humana, los cristianos que nos antecedieron fueron pasando las verdades del Evangelio tal cual las recibieron. Pensemos por un momento. Cristo traía la estafeta. Permítanme ponerle estos nombres al Evangelio para que se pueda entender. Cristo trajo el Evangelio en su mano. Es estafeta. ¿A quién se la dejó? A los apóstoles. Los apóstoles tomaron el Evangelio de Cristo y empezaron a correr la carrera. Y dieron la vuelta y llegó un momento en que se la pasaron ¿a quién? A los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia tomaron la estafeta y comenzaron a correr la carrera cristiana. Y llegó un momento en que esos padres empezaron a pasársela a los cristianos de la antigüedad. Esos cristianos de la antigüedad que los mandaban al Coliseo romano para que se lo comieran los leones y que los echaban ahí, ¿verdad?, al circo romano para que se los devoraran las fieras. Ellos llevaban la estafeta. ¿Y saben qué hacían esos cristianos? Pasaban la estafeta a otros, a los que venían atrás, a sus hijos. Hubo un emperador romano que mientras más cristianos mataban, él veía que más gente se convertía. ¿Sabes qué dijo este hombre? Dijo este hombre, un emperador romano: la sangre de los mártires de los cristianos es semilla para el Evangelio. Mientras más cristianos matamos, más se convierten. No podemos acabar con esta plaga, porque para ellos era una plaga el cristianismo. Y ahí están pasando la estafeta, y así a lo largo de la historia de la raza humana ha habido gente que ha pasado la estafeta. Y sabes, ahora nos toca a nosotros. Actualmente, estando tú y yo con vida, te ha tocado a ti y me ha tocado a mí esa gran responsabilidad de tomar la estafeta, de tomar el Evangelio y pasarlo a la generación que viene. ¿Cuál es el peligro que yo observo a nivel mundial? Que pudiera ser que se detenga la obra de Dios en nuestra generación, porque no se está transmitiendo el conocimiento que tenemos de Dios hacia las nuevas generaciones. Como familia nos toca a nosotros, padres que están aquí, madres que están aquí, pasar las verdades del Evangelio. Y digo, sin diluir, sin falsificar, pasar las verdades a nuestros hijos. Pablo decía en el verso 5 de 2 Timoteo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿La fe qué? No fingida, no una fe falsa, no una fe hipócrita, no una fe de chocolate, no una fe de domingos, una fe verdadera, una fe que la persona, que el joven da su vida por Dios, que el joven, que nuestros hijos den su vida por Cristo, que estén dispuestos a entregar sus vidas a Dios, una fe no fingida. ¿Cuál puede ser una fe fingida? Aquel, ¿verdad?, tal vez que tiene una fe solamente de domingos, una fe religiosa, una fe de ir al templo, y bueno, pues ya cumplí con Dios, y ya en la semana yo vivo como quiera. Esa es una fe fingida. Aquel que el domingo está buscando ahí en el closet, ¿verdad?, y encuentra la ropa para venir a la congregación, y además se pone la careta también, y viene con la careta de la piedad, y dice, hoy es domingo y me toca agarrar esta careta, y me la pongo, y viene, y a lo mejor está diciendo, esta es la palabra que quiero escuchar.
Cuando llega a casa, se la quita, la pone, dice hasta el próximo domingo, se quita la vestimenta, ¿verdad?, que trajo para esta ocasión, agarra su ropa de siempre y su mismo rostro de siempre, y entonces ahora sí comienza a vivir su vida como siempre. Es fe fingida, una fe de ratos, de momentos, pero Dios no quiere ese tipo de fe. Yo les pregunto a los padres y a las madres que están aquí, y a los jóvenes también, qué gran tarea y qué gran responsabilidad nos ha dejado Dios en nuestras manos, ¿cierto o no cierto? Una gran tarea. Quisiera que viéramos en la Escritura cuál es el peligro de no transmitir una verdadera fe, un conocimiento real de Dios. Vamos al libro de Josué, por favor. Nos remontamos hasta el libro de Josué y vamos a ver el capítulo 24, verso 14 al verso 18. Vamos a ver aquí dos generaciones. Vamos a leerlo entre líneas para que usted pueda entender las palabras que hoy yo le estoy hablando de parte de Dios. Josué 24, 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha aguardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Qué palabras tan preciosas. Nosotros también, le dijeron a Josué, serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios. ¿Y qué hacían los contemporáneos de Josué? Cuando Él les dijo: yo no sé a quién van a servir, pero si ustedes se deciden servir a los dioses de los egipcios o de los amorreos, ¿verdad?, de los vecinos, ustedes decidan. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y estos hombres dijeron: no. Jehová nuestro Dios, el verso 17, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Ellos estaban conscientes. ¿Por qué estaban conscientes? De que Dios, Jehová, los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Ellos eran los que habían salido de Egipto? Sí, pero habían salido de brazos. Habían salido, ¿verdad?, gateando. Eran los bebés que habían salido cuando Dios llegó a través de Moisés a la tierra de Egipto a liberar a su pueblo de Israel, y que sucedieron las plagas que cayeron sobre la tierra de Egipto, y que entonces salió el pueblo de Israel a buscar a Dios en el desierto. A buscar a Dios en el desierto. Y salieron los padres de familia, y muchos de ellos llevaban sus hijos en brazos, las mujeres iban embarazadas, algunos bebés iban pequeños, ¿sí? Y seguramente cuando estos niños empezaron a crecer, sus padres empezaron a contarle las grandes hazañas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¿Sabías tú que en la época de Moisés había un tabernáculo, una especie de tienda de campaña donde bajaba la gloria de Dios? ¿Sabías tú que del cielo caía un pan que eran como hojuelas de maíz, que los israelitas salían a juntar para comer, y eso les daba los nutrientes que ellos necesitaban? ¿Sabían ustedes que cuando llegó el pueblo de Israel a la orilla del río, del Mar Rojo, y voltearon atrás y vieron los ejércitos de los egipcios, Moisés levantó su vara y señaló el mar, y Dios abrió el mar en dos, y pasaron los israelitas por en medio? ¿Sabían ustedes que llegaba el pueblo de Israel y no había agua, y Moisés golpeaba la peña y brotaba agua? Milagros asombrosos. Y sabes, esa gente
que miró esos milagros, que vio a Dios obrando poderosamente, le platicaba a sus hijos. Y tal vez cuando los hijos decían, papá, ¿por qué estamos en el desierto? ¿Por qué estamos caminando en el desierto? Los padres decían, hijos, es que Dios nos está llevando a la tierra prometida, a la tierra que le prometió a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob que nos daría. Cuando los hijos preguntaban al papá y decía, papi, ¿por qué la gente habita, los vecinos de alrededor habitan en casas y nosotros en casas de campaña? Y ellos decían, porque nuestra morada no es aquí, nuestra morada es allá, hacia la tierra prometida. ¿Y quién es ese Dios, papi? Y probablemente los israelitas decían, es el que nos sacó de casa de servidumbre. Porque antes nos golpeaban las espaldas, porque antes nos azotaban las espaldas los egipcios, porque vivimos muchos años, 400 años, esclavos, y Dios nos libró. Y tal vez agarraban la ley de Moisés, ¿verdad?, que les mandaba, estas palabras estarán sobre tu corazón y las mandarás a tus hijos, y las atarás en tu cuello, en tu mano, y las pondrás en los portales de tus casas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Imagínate los padres hablándole a los hijos. Por eso aquí vemos dos generaciones. Una, la de los padres que salieron de la tierra de Egipto. ¿Y la otra cuál es? La de los hijos que entraron a la tierra prometida. Seguramente los israelitas que salieron de la tierra de Egipto fueron personas que contaron a sus hijos todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Les hablaban de un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios temible. Y los hijos habían visto esos milagros. Comían del maná que caía del cielo. Josué, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero estoy seguro que Josué salía con su familia a recoger del maná. Y no había día que faltara el maná y caía, excepto el día de reposo en el cual Dios no mandaba maná. Porque un día antes les mandaba doble porción. Maravillas. Imagínate 40 años caminando en el desierto. En ese desierto abrasador, que si usted va al desierto se deshidrata y se muere de calor. Pero que una nube los cubría en el día. Si usted va al desierto en la noche se muere de frío porque los climas son extremosos. Pero en la noche a los israelitas estaba una columna de fuego que les proporcionaba calor, que los acogía, que los protegía. Y que tal vez ya iba cayendo la tarde, la noche y aparecía la columna de fuego. Siempre ahí cerca de los israelitas. Y estaba metiendo la luna y estaba saliendo el sol y ya estaba la nube ahí presta para cubrirlos. Y que caía el maná y que salían los israelitas de sus tiendas a recoger y a comer. Y que por más que caminaban, ¿verdad?, en esas tierras áridas, sus calzados nunca se envejecieron. Sus vestidos no se envejecían. Andaban en el desierto. Milagros tras milagros. Y por eso los israelitas, cuando los padres contaron a los hijos, ¿verdad?, las maravillas, y ellos pudieron observar y dijeron, sí, cierto, ese Dios es un Dios grande. Por eso aquí, volvamos nuevamente al libro de Josué capítulo 24, verso 17, verso 16, dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ellos vieron cuando Josué llegó a la orilla del río, puso sus pies ahí en el río y entonces el río se detuvo y pasaron en seco. Y dijeron los israelitas que iban con Josué, eso fue lo que sucedió con Moisés. Algo similar sucedió con Moisés, nos contaron nuestros padres. Y mira ahora los milagros. Dios está con Josué. Y después andaban dándole vueltas ahí a Jericó, ¿verdad? Una ciudad amurallada. Y ahí estaban dándole 7 vueltas y caen las murallas de Jericó. Están en las batallas y Josué clama a Dios y le dice, detén el sol. Y el sol se detuvo. Maravillas. Peleaba contra sus enemigos y de momento, ¿verdad?, mandaba a Dios piedras desde el cielo que mataban más enemigos que los que ellos mataban. Salvándolos Dios siempre. Veían a Dios. Pero eso sí, en una ocasión que se atrevieron a pecar contra Dios, Dios también los dejó y se fue. Y los entregó en manos de sus enemigos. El pecado de Acán
Un hombre en medio del pueblo, ¿verdad?, que agarró un lingote de oro, un manto babilónico y lo escondió allí en su tienda, cuando Dios había dicho, no tomen nada de esta tierra que ustedes van a entrar. Y este hombre desobedece, y entonces Dios no puede bendecir al pueblo, y se va, se aleja. Entonces entendían, este Dios es un Dios celoso, es un Dios de amor, es un Dios perdonador, pero es un Dios también de justicia, un Dios temible, un Dios fuerte, que nosotros pensábamos que nuestra fuerza era la que hacía que doblegáramos a nuestros enemigos, y ya nos dimos cuenta que no, que es Dios, porque el día que se fue, nuestros enemigos, aunque eran pocos, nos devastaron. Fíjate lo que estaban aprendiendo estos hombres. Habían escuchado a sus padres y ahora ellos lo miraban. Por eso aquí dice el verso 17 en la última parte, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Qué preciosas palabras. ¿Se había podido pasar de una generación a otra el conocimiento de Dios? Sí. Qué hermoso es que cuando tu hijo crezca pueda decir, papá, ya no es tu Dios, ahora es mi Dios también. ¿Y sabías que ese es el propósito de Dios? Por eso dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios quiere una relación personal con el Padre, pero también con el Hijo. Eso es lo más precioso que puede haber. Toda la generación de Josué sirvió a Jehová. Pero ¿qué va a pasar después? Vean Josué capítulo 24, verso 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y ve lo que dice el verso 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. O sea que Josué tuvo su familia, ¿verdad? Sus hijos y todos esos hombres que salieron a las batallas, salieron a luchar las batallas de Jehová, que tenían sus hijos, ¿verdad? Y que crecieron, ellos conocían a Jehová y sirvieron a Jehová. ¿Qué va a pasar después? Libro de Jueces, un libro después de Josué. Jueces capítulo 2, por favor, verso 6 al verso 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Aquí empieza lo triste, amados hermanos, amigos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí viene lo triste. Aquí viene la apostasía del pueblo de Israel. Se levantó otra generación, una nueva generación, que seguramente habrán sido, no sé, los bisnietos de Josué, ¿verdad? Los bisnietos de aquellos que tomaron la tierra prometida, y que esta nueva generación no conocía a Jehová, no sabía la obra que Jehová había hecho para con Israel. Y aquí empieza la tragedia. La generación que siguió no conocía a Dios. Tal vez se preguntaban, ¿quién es Jehová? No lo conocemos, no sabemos quién es. Y la pregunta es, ¿por qué no conocían a Jehová? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque no hubo la instrucción suficiente, porque no hubo la protección suficiente, porque no hubo la atención adecuada,
porque dejaron entrar ideas y creencias de otros pueblos. Si pensamos por un momento en lo siguiente, la generación de Moisés, que es la generación de los padres que salieron de Egipto, ¿verdad? Vivieron en penurias. Después de que salieron de haber sido azotados 400 años las espaldas por ser esclavos de Egipto, salieron en el desierto y en el desierto sufrieron penurias y conocían a Jehová. La generación de Josué entabló batallas contra los pueblos enemigos y conocían a Jehová porque le oraban a él. Después de que tomaron la tierra prometida y que empezaron a cultivar sus campos y que empezaron a entrar en sus labores y que empezaron por familias a poseer la tierra, se les olvidó ir transmitiendo las verdades de una generación a otra. Y aquí nos damos cuenta, amados hermanos, padres de familia, madres de familia que están aquí, cuán importante es que tú puedas transmitir las verdades del Evangelio a la generación que viene atrás, a tus hijos. Es tan crucial, es tan vital que nosotros como padres que hoy estamos delante de Dios, ¿verdad?, podamos pasar la estafeta a la generación que sigue, a nuestros hijos, que les podamos hablar de Dios, que les podamos dar el conocimiento del Dios Altísimo, que les podamos mostrar quién es Dios, que es eterno, que es sabio, que es omnisciente, que es todopoderoso, que es perdonador, que es misericordioso. Como padres tenemos la gran tarea, amados hermanos, de transmitirle a nuestros hijos quién es Dios. Y no estoy diciendo transmitirles una religión. No les estoy diciendo, padres, eduquen a sus hijos en los dogmas de la religión fulana o perengana. Solamente usted vístalo con la camisa de manga larga o con la falda larga y ya no se preocupe por lo demás. Sino me estoy refiriendo, queridas personas, a cuán importante es mostrarle a nuestros hijos quién es Dios. Y enseñarles a temer a Jehová y amarle por sobre todas las cosas. Que con un cincel y una maceta, un marro, ¿verdad?, en el corazón de nuestros hijos esculpamos la ley moral de nuestro Dios. Y que podamos educarlos así. Que podamos decirle, hijo, mira, Dios es grande. Dios está en los cielos. Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Dios es el que hizo los planetas, Dios es el que te formó a ti, Dios es el que formó los animales, Dios es el que formó las plantas, Dios es el que formó los peces, y que los podamos inculcar esas convicciones verdaderamente. Hijo, no es una evolución, es la creación de Dios y hay un diseño específico. Y que como padres, cuando nuestros hijos nos pregunten ¿y cómo surgió todo?, puedas explicarle, puedas hablarle. Y no solamente muestres el poder de Dios a través de la creación, sino muestres el carácter de Dios. Que tal vez cuando tu hija, tu hijo están pequeños y lleguen a cometer alguna infracción, algún pecado, o que nuestros hijos no están exentos de cometer algún pecado, pero para eso está el Padre, para educarlo. Que tú le llames la atención y lo instruyas y lo corrijas y le digas, hijo, la mentira no le agrada a Dios. Hijo, mira, la mentira es contraria a los principios de Dios y te voy a explicar por qué. Hijo, mira, la pureza es lo que agrada a Dios. Y ten cuidado, hijo, mira, con tu cuerpo, con tu sexualidad. Y le empiezas a explicar. Y le empiezas a decir. Y le saca las historias de la Biblia, ¿verdad? José cuando fue a Egipto y que una mujer quería hacer cosas indebidas, ¿cómo salió huyendo? Decir, hijo, eso es lo que Dios quiere. Porque la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y está comprobado que el hombre, la mujercita que anda cometiendo fornicaciones va a adquirir a lo mejor una enfermedad o va a ser, no sé, presa de muchas depresiones posteriormente. Y le empiezas a explicar y le empiezas a hablar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Cristo? A veces muchos hijos no saben quién es Cristo ni lo que hizo por nosotros. Saben quién es el héroe del fútbol, la estrella más reconocida, cuántos goles ha metido, cuántos mundiales ha ganado, pero en ocasiones no saben que vino a ser Cristo por nosotros. Y es terrible. ¿Por qué esta generación no conoció a Jehová? Te repito, porque no hubo la instrucción suficiente, porque no hubo la protección suficiente, porque no hubo la atención adecuada, porque dejaron entrar ideas y creencias de otros pueblos. La generación nueva empezó a vivir en el acomodo, en la tranquilidad,
dejaron de depender de Dios. Cuando escuchaba el pueblo, ¿verdad?, que a lo mejor iban a entrar a la guerra, el pueblo clamaba a Dios, el pueblo decía, ¿quién irá, Señor? Y Dios decía, Judá suba primero. Consultaban a Dios. Pero llegó un momento en que esos padres ya no hablaron a sus hijos, y esos hijos ya no conocieron el nombre de Jehová, y esos hijos ya no buscaron a Jehová, y esos hijos ya no sabían clamarle a Dios. Pero sí empezaron ahora a mirar a los pueblos que vivían a sus lados, sus vecinos, y decían, mira, adoran otros ídolos, adoran otros dioses, y el Dios que a lo mejor nuestro padre o nuestro abuelo un día nos dijo, ni siquiera lo vemos. ¿Dónde está ese Jehová? No lo vemos. Pero mira, si vemos a Baal, que le hicieron una estatuota bien grande, y que la gente va y le lleva comida y le ofrece a sus hijos, pues yo quiero adorar mejor a ese Dios. Vamos a ver qué dice Jueces, capítulo 2, verso 11, para que ustedes vean lo terrible que es cuando no se instruye. Josué, capítulo 2, verso 11, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¡Qué terrible! Cuando tú lees la Biblia dices, ¿por qué el cambio tan repentino, entre comillas, repentino, verdad? En la nueva generación. No fue repentino. Los padres se olvidaron de educar a los hijos. Por eso Deuteronomio, ¿verdad? Dios nos decía, mira que estas palabras estén sobre tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y las enseñarás a tus hijos, las escribirás y las hablarás cuando vayan en el camino, al acostarse, al levantarse, donde quiera que estén. Pero sobre todo, vívelas tu Padre, le decía Dios a los padres. Hermanos, de todo podemos sacar enseñanzas. De todo. Yo veo a veces a los hijos pequeños, ¿verdad? Ven al borrachito. ¿Por qué, papá? ¿Por qué ese señor se emborracha? ¿Cuánta información tú puedes darle a tu hijo acerca de que la borrachera es un terrible pecado? ¿Cuánto destruye? ¿Cuánto daña? ¿Cuánto hace mal? ¿Cuánto puede destruir? Y tú puedes concluir diciendo, hijo, hija, guárdate de eso. ¿Cuántas instrucciones podemos tener a nuestro lado siempre? Y podemos estarles hablando acerca de los propósitos de Dios. Todo lo podemos ocupar para mostrarle a nuestros hijos que Dios es real, que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es fuego consumidor. ¿Por qué el cambio tan repentino en la nueva generación que dejaron a Jehová y comenzaron a adorar a Baal y a Astarot? Porque se abrió la puerta al enemigo. Yo les pregunto, ¿acaso no estaban rodeados los israelitas de la época de Josué de naciones paganas e idolátricas? ¿Acaso los que salieron de Egipto no habían visto a Isis, a Osiris, a todos los dioses, verdad, que estaban ahí? Que eran muchos dioses los que tenían. Tamuz, muchos dioses, deidades que tenían los egipcios ahí, con cara de cocodrilo, con cara de halcón, con cara de ranas, con cara de muchos animales. Y eran sus dioses a los que adoraban. ¿Y dónde estaba el pueblo de Israel? Ahí en medio de esa sociedad pagana. Cuando entraron a la tierra que Dios les había prometido, Josué estaba ahí con la gente. Y en los pueblos había quienes adoraban a Baal, quienes adoraban, ¿verdad?, a los dioses terribles de aquellas naciones. ¿Y por qué entonces los israelitas no adoraban a esos dioses? Porque había una protección, porque los padres supieron cuidar a los hijos de esas influencias, porque los padres pudieron instruir a los hijos cuál era la verdadera adoración y a quién se tenía que adorar. Pero muere Josué, mueren los hijos tal vez de Josué, toda esa generación, y se levanta una nueva generación, y esos ya no conocían a Jehová, y empezaron a ver. Si algo tienen tenían las sociedades paganas de la antigüedad, y bueno, también actualmente, es que eran tan inmorales, tan inmorales. Imagínate las danzas, ¿verdad?
las danzas, ¿verdad?, que había alrededor del ídolo, y a lo mejor ahí los sacerdotes teniendo relaciones sexuales con las sacerdotisas, que eso era lo que acostumbraban en la antigüedad, el paganismo. Y cómo mataban, degollaban a los sacrificios, ¿verdad?, los bueyes, y repartían comida, y había cerveza, había licor, ¿verdad?, y se emborrachaban todo, y era una orgía terrible. Imagínate las hijas y los hijos de Israel que salieron a ver esas fiestas, y volteaban a ver hacia allá adentro, y decían, pues eso no hay aquí, y eso se ve bonito, y eso se ve agradable, y yo veo a los jóvenes cómo se divierten, y yo veo a los jóvenes, mira, cómo andan bien contentos. Y entonces empezaron a abrazar las ideas, los pensamientos, las doctrinas de otros pueblos, y apostataron de la verdad. ¿Acaso no estaban rodeados los israelitas de la época de Josué de naciones paganas e idolátricas? La respuesta es sí, sí estaban rodeados. Sin embargo, conocían al Dios de Israel, conocían la persona de Dios, su carácter de Dios, su voluntad de Dios. Pero la nueva generación no lo conocía, no sabía quién era Jehová, cómo actuaba ni qué pedía. Qué terrible. Les fue más fácil adorar a los ídolos. Cuando tú lees el libro de el libro de Jueces, tú te das cuenta de una cosa. Había un desorden, un sube y baja. ¿Sabes cómo termina el último versículo del libro de Jueces? Vamos a leer Jueces capítulo 21, verso 25. Es el último versículo. Así concluye de una manera magistral, porque esa es la radiografía de lo que vivieron en la época de los jueces, la época de la apostasía, la época de la cual la gente adoraba a Baal, a Astarot, a los dioses ajenos, ¿verdad?, que no habían conocido los padres de Israel. Dice la Escritura en la parte final, en estos días no había rey en Israel, ni siquiera leyes tampoco. En estos días no había ley en Israel, para que tú lo entiendas. En estos días no había Dios en Israel. Y como consecuencia de no tener rey, de no tener ley, de no tener Dios, ¿cuál era la forma de actuar de la gente? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Un caos terrible esa sociedad. No sé si tú te das cuenta lo que dice ahí la Escritura. Cada uno hacía lo que le daba en gana, y había un caos terrible. Un caos terrible. En el pueblo de Israel, si quería adorar a Baal, para él estaba bien, déjalo, no le digas nada. Si el otro decía, no, es que no es Baal el Dios verdadero, sino que es Astarot, adóralo, no importa. Si el otro decía, no, pues es que vamos a dar tal vez a nuestros hijos con lo que se casen con los otros pueblos. Y otros decían, no, porque de alguna manera nos tenemos que guardar como raza. No importa, no lo juzgues, déjalo que vaya. ¿Sí me entiendes? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y por qué se caracterizó esa época? Por una apostasía espiritual. Subes, bajas, subes, bajas. Y aún los jueces que se levantaban en ocasiones, ¿cómo eran esos jueces? Sansón, ¿cómo fue? Sin carácter, berrinchudo, inmoral. Por eso el pueblo estaba igual. ¿Qué significa? Cada uno hacía lo que bien le parecía, que la ley de Dios no estaba en sus corazones, que les daba igual pecar que no pecar, que cada cual interpretaba lo que era bueno y lo que era malo de acuerdo a sus criterios, a sus intereses. Y ese es un peligro, hermanos. Interpretar cada uno lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a mi criterio o a los intereses, a mis intereses propios, personales, es un peligro muy fuerte. Yo quiero decirte hoy que lo bueno y lo malo no lo establecemos nosotros como seres humanos. Lo bueno y lo malo, ¿quién lo establece? Lo establece Dios, ¿verdad? Lo bueno es una ley universal que vale para todo, toda la gente, en todo lugar, en cualquier época, que no hay distinción. El adulterio es adulterio aquí en China, y hace un año, y hace siglos atrás, y seguirá siendo adulterio posteriormente. Y esto es importante entenderlo. No puedes tú tal vez decir, es malo si a mí no me gusta, si va en contra de mis intereses. No, es malo porque Dios lo dice, no porque lo digo yo. No, es malo porque es bueno porque según mi criterio es bueno. No es bueno porque según mi criterio, sino por lo que dice Dios.
de la manera como eduquemos a nuestros hijos, que el día de hoy el joven ya no sabe distinguir lo que es bueno de lo que es malo, porque a veces ni los mismos padres saben lo que es bueno de lo que es malo. Y hay muchas cuestiones. La televisión, y no el aparato en sí, sino la programación. Por ponerte un ejemplo, la programación que se transmite a través de la tele. Programas sensuales, telenovelas cargadas de mucho contenido sexual. Yo pregunto, si alguien dijera, hermano, ¿es bueno o es malo ver televisión? No vamos bajo mi criterio a decir, pues yo creo, yo pienso que es un momento de pasar un buen tiempo al lado de tu familia. Vamos a ver qué dice Dios. Simplemente la pregunta es, ¿Jesús se sentaría al lado de ti en tu sala para mirar una fornicación? La respuesta es muy sencilla. Jesús se sentaría al lado de ti para mirar cómo la gente se alcoholiza, cómo la gente se mata, porque hay 3 cosas en la programación. Esto está estudiado, esto está visto por científicos, por gente que no es cristiana, pero que tiene preocupación por lo que se está transmitiendo a través de la televisión, pantalla grande, pantalla chica, cine o televisión, lo que sea, o internet ahora. Sexo, violencia y terror. Son 3 ejes que rigen toda la programación. Si no le metes el sexo, la sexualidad, no estuvo buena la película. Si no hay violencia, una cachetada, que alguien que agarra y le mata, le dispara, quemarropa a la gente y cae ahí, no estuvo bueno la programación. Y discúlpeme por lo que estoy hablando, pero es la realidad. Brujería viva, transmitiéndole los valores a los niños acerca de la brujería. ¿Por qué tiene tanto éxito en taquilla, película que saca, a lo mejor, no sé, y que tiene que ver con suspenso? Es lo que la gente busca. Algo diabólico, hermanos. Algo diabólico. Imagínate hasta dónde estamos cayendo. Ya no hay verdades absolutas. Ya la moral es relativa. Si a ti te gusta, hazlo. Si no te gusta, no lo hagas. Y eso es lo que están viviendo hoy nuestros jóvenes, y por eso tienen tanto problema por buscar a Dios. Porque la verdad es relativa, porque la ley es relativa, porque la moral es relativa. El joven hoy le dice al papá, ¿qué tiene de malo tener relaciones a los 15 años? Y el padre no sabe explicarle qué tiene de malo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué se reprueba? Y estoy seguro que aún en medio de nosotros habrá padres que digan, ¿y qué tiene de malo? No estamos entendiendo. No estamos entendiendo. La estafeta que Dios nos ha dejado del Evangelio no se está pasando a la generación que sigue. ¿Y sabes cuál va a ser la consecuencia de no pasar la estafeta a la generación que sigue? Que no va a haber iglesia en el futuro. Si hoy nuestros hijos que están allá en la escuela dominical no son los jóvenes adultos que se levantan el día de mañana amando a Dios con todo su corazón, amando a Dios con toda su alma, entregando sus vidas para Cristo, guardando sus cuerpos para Dios, no va a haber iglesia en un futuro. Yo no sé si te estás dando cuenta. Yo estoy temblando, querida persona. Porque si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y si la iglesia es la sal de la tierra, y si la iglesia es la luz del mundo, y si la iglesia es el testimonio que Dios tiene en la tierra, para mostrarle a la gente inconversa cómo se tiene que caminar, cómo se tiene que vivir. Sin iglesia en un futuro, esto va a ser un caos. Y no te digo que no va a haber grupos. Sí, va a haber grupos, y muchos. Van a abundar. Iglesias que antes eran tradicionalistas, como los presbiterianos, el día de hoy están solapando matrimonios entre homosexuales. Y a lo mejor en tu mente, algunos de los presentes están diciendo, bueno, pero ¿qué tiene hoy el hermano que está tan anticuado? ¿Sabes? La sociedad está permeando con su filosofía. Por eso Dios en Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, mirad que nadie os engañe con filosofías de este mundo, maneras de pensar. Hemos estado hablando de la educación de los hijos, de quién es responsabilidad. No es de la SEP, es de los padres. Y yo no sé si está cayendo en la mente y en el corazón, papá, que me escuchas. No sé cómo decirlo en ocasiones, si grito, si lloro, si me río. No sé cómo decirlo, pero hay un peligro.
Y el día de hoy muchos niños allá en las escuelas están siendo abusados sexualmente. Están aprendiendo pornografía en las escuelas y ya echaron a perder a ese niño para toda su vida. Un niño de 8 años que ve pornografía ya se echó a perder para toda su vida. Va a luchar con pensamientos impuros constantemente. Y aun cuando llegue a buscar a Dios, esos pensamientos van a ser un tormento porque van a estar viniendo a su mente una y otra vez. Y yo no sé si estamos entendiendo, si estamos poniendo atención, si a lo mejor pensamos, es que la Biblia pues es un libro que se escribió para los antiguos. Hermanos, hoy estamos viendo cómo hubo una generación después de Josué que no conocía a Jehová y cómo vino la apostasía terrible. ¿Qué queremos para nuestra sociedad? ¿Qué queremos para nuestro pueblo, para nuestra colonia, para nuestra iglesia? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Están alarmados los gobiernos y dicen, es que ha bajado de 19 años el embarazo, ahora está bajando a 16 años y ahora está bajando a los 13 años. Y están preocupados el gobierno. A los 13 años, jovencitas ya están saliendo embarazadas, brincando a la secundaria y ya está el embarazo. Y el gobierno preocupado. Y vamos a hacer escuelas de calidad, y vamos a hacer este apoyo para las familias, para las madres solteras, para los padres que emprendan un negocio, porque lo que falta es el recurso. No falta recurso. Más policías allá en las calles que nos cuiden, militares, etcétera. No falta eso. ¿Sabes qué falta? Que los padres se vuelvan a Dios, que los hijos se vuelvan a Dios. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Y si hay una familia cristiana que se une con otra familia cristiana, que se une con otra familia cristiana, que se une con otra familia cristiana, imagínate en un pueblo, varias familias cristianas empiezan a alumbrar, empiezan a educar, empiezan a vivir como Dios manda. Va a ser una bendición. Y eso es a lo que Dios nos está llamando. Y es para todos. Algunos dirán, es que mis hijos ya están grandes, ya están maleados. Tienes que rogarle doblemente a Dios y pedirle perdón a Dios. Pero aún así Dios todavía puede hacer algo contigo y con tu familia. Que le roguemos a Dios un avivamiento, pero no para salir allá afuera y tocar las puertas y andar repartiendo revistitas. Un avivamiento de un padre que ama a su esposa y a sus hijos, que va a su trabajo, que es responsable, y que cuando viene la secretaria o la compañera de trabajo, seductora, dice no, porque yo tengo mi esposa y la amo, y amo a mis hijos, y sobre todo amo a Dios por sobre todas las cosas. Una mujer que está ahí en su casa, ¿verdad? Trabajando, educando en el hogar a sus hijos, lavando la ropa, haciendo la comida, bendiciendo a los suyos. Cuando llega el esposo, lo recibe con los brazos abiertos y le dice, mi amor, gracias a Dios que ya estás aquí. Hacer un hogar, un cachito de cielo. Yo sé que a muchos se les antoja esto y Dios quiere darlo. Dios quiere darlo. Que unos hijos puedan decir, papi, te amo, mami, te amo. Que puedan orarle a Dios y le digan, Señor, gracias por mi padre y por mi madre que me diste, porque te aman a ti. Es lo más precioso que puedes escuchar de un hijo. Que pueda agradecerle a Dios, Señor, gracias por mi padre y por mi madre que me has dado. Obedientes. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos luchar. Eso es lo que Dios ha estado hablando y no se cansa. No se cansa, y desde este púlpito hay una voz que nos habla desde los cielos y nos dice, vuélvete. Yo no sé si has escuchado el llamado de Dios, vuélvete, vuélvete. Ha sido constante el llamado de Dios. Cambia, deja lo que tengas que dejar, haz a un lado lo que tengas que dejar, cambia. Y le habla al padre, y le habla a la madre, y le dice, padre necio, madre necia, padre sabio, madre sabia, y de una manera y de otra nos habla. No cierres tus oídos, querida persona. Te vuelvo a repetir, yo no sé si lloro, si grito, si me río, si brinco, si me siento, para darte a entender lo que la Biblia marca. Y si ya sabes que hay algo en ti que necesita ser cambiado, es necesario que sea cambiado. Si ya Dios te ha estado hablando, cuida a tu hijo, mira a la escuela, y te ha estado marcando y marcando y marcando, y con un hermano y con otro hermano, y a lo mejor la prédica, y a lo mejor dices, no, pero es que ¿qué voy a hacer? No seas necio, no seas como el imprudente que edificó su casa sobre la arena, en sus propios criterios, bajo sus propias normas. Cada quien hacía lo que quería. Vinieron ríos, soplaron vientos, y la casa cayó.
y fue grande su ruina. ¿Qué se pierde, querida persona? ¿Sabes qué se pierde? La eternidad de nuestros hijos, de nuestra familia. Lo más precioso, yo te lo puedo decir, como padres, es que veamos a nuestros hijos que caminan en la verdad. El apóstol Juan, en la tercera epístola, capítulo 1, verso 4, tercera de Juan 1, verso 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Te gustaría, papá, mamá, que me escuchas, escuchar que tus hijos andan en la pandilla? ¿Te gustaría escuchar que tus hijos andan en la inmoralidad? ¿Que tus hijos andan en el alcohol? ¿Que tus hijos andan en malos pasos? ¿Verdad que nos duele? El mayor gozo es este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos quieren un hogar que camine como Dios manda? ¿Dónde empieza todo, hermanos? En Lucas capítulo 1, verso 16. Ahí está la clave, si tú quieres empezar. Dice la Escritura, Lucas 1, verso 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irán delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Dónde está la clave? ¿Qué vino a hacer Juan el Bautista? Que es del quien se está hablando aquí. A predicar el arrepentimiento. A predicar el arrepentimiento. Para que Cristo llegue, si quieres verlo de esta manera, para que Cristo venga es necesario prepararle el camino. ¿Y cómo puede prepararle el camino un hogar, un padre, una madre, unos hijos? Que vuelva el corazón de los padres a los hijos. ¿A través de qué? Del entender que he hecho mal con mis hijos, que los he educado mal, que no los he educado, que no los he instruido en el camino de Dios, que les he permitido pensamientos, ideas, creencias extrañas, ajenas, que no se las he arrebatado, que no se las he quitado, que a lo mejor como la plantita le ha empezado a salir hierba mala y no se las he arrancado, esas amistades que lo influyen. Perdón, Señor, por no ser diligente. Volver el corazón de los padres primeramente a los hijos, no dice de los hijos a los padres. Como consecuencia, los hijos volverán el corazón hacia los padres, pero primero es los padres a los hijos, los padres a los hijos. Y entonces sí, podremos tomar la estafeta en nuestra mano. El día que estemos en el lecho de la muerte, estemos dando nuestros últimos suspiros en esta tierra, veamos la mano de nuestro hijo, de nuestra hija, que sostiene la estafeta y que dice: papi, papá, mamá, ven paz, yo sigo adelante. Y que ellos tomen la estafeta y ahora corran la carrera que tienen por delante. Cuando lleguemos allá arriba, lo primero que Dios nos preguntará es: ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? Qué terrible. El mayor dolor de un padre, estando delante de Dios, es cuando escuche las palabras que Dios le diga a sus ángeles: no está en el libro de la vida, tómenlo y arrójenlo fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el padre que va a su hijo, a su hija, no podrá ayudarle, porque lo que no se hizo en esta tierra, allá arriba, ya nada se podrá hacer. Hoy hay tiempo, hoy es el día. Qué terrible ver a la esposa con la cual viviste muchos años, escuchar que Dios con su voz de trueno, con autoridad, diga: apártala de mí, nunca la conocí. Y voltees a ver a tu esposa que la están llevando los ángeles a las moradas de eterna oscuridad, o viceversa, al esposo. Que Dios diga: no aparece el nombre, Señor, pero yo iba a la iglesia, yo estaba ahí. No está tu nombre. Apártate, hacedor de maldad. Ahí será el lloro, hermanos, y el crujir de dientes. Y no te lo digo para espantarte, sino para que reflexiones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios ha visto mucha indiferencia. No puedes predicarle a otros si primero no te predicas a ti mismo.
o a los tuyos. No puedes buscar la salvación de otros si primero no buscas la salvación de los tuyos. Si hoy Dios viniera a tu vida y te dijera, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? Viniera a tu vida y te dijera, hijo, ¿dónde están tus padres? ¿Dónde está tu madre? ¿Qué cuentas le darías a Dios? Querida persona, este es un mensaje para reflexionar. Le dijimos al principio a Dios que no nos queríamos ir iguales, y yo estoy seguro que Dios ha hablado a tu corazón, porque así lo testifica Él. De ti depende, querida persona, que seas prudente, como aquel que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo Dios, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, descendieron lluvias, soplaron vientos, y no cayó, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, descendieron ríos, soplaron vientos, y la casa cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál de los dos quieres ser? Padre, hoy has hablado, Señor. He sentido tu presencia en este lugar, Señor. He sentido tu amor, tu poder. Sé que has hablado, Señor. Sé que hay gente que tiene un corazón para oír tu voz, pero que también algunos tal vez no escucharán tu voz, Señor. Padre, en tus manos pongo todo, Señor. Cada matrimonio, cada familia, cada joven. Hoy se les ha puesto el camino de la vida y el camino de la muerte. Y de cada uno de ellos es responsabilidad, Padre, decidir uno u otro. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Sigue hablando y no dejes tranquilo, Señor, a nadie que le has estado marcando cosas hasta que arregle todo. Gracias, Jesús. Gracias. Amén.